Entonces le quitaron la hoja. San Juan. ¿Es San Juan? San Juan, libro de San Juan. Pues tengo Juan. No, San Juan. Pues dice San Juan Apóstol. No. No, es que es la primera carta y la Tiene tercera. que, exacto, tiene que aprender a diferenciar entre San Juan, Y primera. primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Hello. Juan es donde está Mateo, Por Marcos. favor, le bajan Lucas. volumen al celular, si es tan amable que ya empezamos la clase. San Juan capítulo 15. No dan lata. Bájale al volumen. San Juan capítulo 15. Ok, ¿está antes de Salmos o después? Después, mucho después, No, después de Es el Nuevo Salmos. Testamento, Flor. Eclesiastés. más para allá. ¿Dónde está San Lucas, enseguida San Lucas. Mateo. Ok, Exacto. Aquí está Lucas. Bueno, enseguida. Este es el Nuevo Exacto. Testamento. Mateo. Mateo, Marcos, Aquí Lucas y está Juan. Juan. Lucas y Juan. San Juan. ¿Listo? Vamos a ver un tema hoy que se va a llamar, vamos a identificar, 15. Vamos a identificar quién es el pámpano. Pámpano. Diga conmigo, pámpano. Pámpano. ¿Saben qué es un pámpano? No. Lo que no da fruto. ¿Quién es el pámpano? El hombre. ¿Y quién es el labrador? ¿Listo? Diga conmigo, vamos a ver Vamos a ver. Vamos a ver quién es el pámpano quién es el pámpano y quién es el labrador. y quién es el labrador. ¿Listo? Por ahí creo que Kiki dijo algo sobre el pámpano. Algo que no da fruto. Exacto. Entonces, el pámpano. Ay, yo me Vamos bien, Kiki. ¿Te puedes dar el ficho para ponerlo en el celular? ¿Quién es el pámpano y quién es el labrador? Ya te lo repetí. ¿Quién es el pámpano? O sea, es como que no puede tener algo que no, pues que no te levantas, que no te, algo bueno, te da algo bueno. Perfecto, vamos a ver qué más piensa que es un pámpano. No, yo no tengo idea de eso. ¿Qué piensa que es un Como pámpano? está No es hablando. plátano, no es hermano de plátano. Pámpano. Los líderes ya Todo se árbol ven que como no da algo que no fruto, va. toda persona que no puede tener familia, hombre o mujer. Algo que no, pues, ¿por qué me junto con Que ya no eso? Si no sirve. tengo algo que pueda sacar algo bueno. Que no sirve. Algo que Que no, no sirve, algo que no algo que sirve. pues, esto, pues, Pues sí, pero son palabras que nunca las usa Sí, uno. no, yo nunca la había oído. Listo, vamos a ver porque es eso, todos. simplemente pues que no. Lo que pasa es que ustedes son mexicanos, ¿cierto? Ah, Ustedes vale. vienen de rancho y la forma de hablar, su dialecto es distinto. Pero a medida que vayamos entrando en la lectura de la palabra de Dios, ustedes van a identificar qué es un pámpano. ¿Sí? Va muy enfocada muy bien Kikis por el enfoque que tiene. Y es un tema muy importante que hay que tratarlo a nivel de, llamémoslo, de cristianismo. Y ya sabemos que cuando hablamos de cristianismo, ojo con esto, porque tiene que quedar claro, cuando usted habla de cristiano o cristianismo, el mundo entero lo ha dividido en dos. El cristianismo católico y el cristianismo protestante. Sí, mira, si no te Ah, hagas sí, un poquito sí, más para allá, sí. Carlos. Entonces, Ah, que ya lleva- diga conmigo, hay dos clases de cristianismo. Hay dos clases de cristianismo. El cristianismo católico Católico. Católico. y el cristianismo protestante. ¿Ok? Entonces, el cristianismo católico ya lo conocemos y sabemos cómo se desarrolla porque muchos de ustedes pertenecieron a ese sistema religioso, ¿cierto? Donde fueron enseñados por cultura, por tradición, por sus padres, por sus ancestros, por su familia. ¿Ok? Entonces, y el catolicismo protestante, el cristianismo protestante es el que dejó de ser católico en algunos aspectos. ¿Sí? ¿Por qué decimos que en algunos aspectos? Porque normalmente esa característica, porque ya no adora imágenes, ¿cierto? O sea, le hace caso al Eterno, ya no a las imágenes, ya no tiene otros dioses, ¿cierto? Y se basa mucho, el cristianismo protestante se basa mucho, o su vida se basa en la palabra de Dios. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque la gente me puede decir a mí, yo soy cristiano, soy católico, yo creo en Cristo. Pero si la persona no se basa en la palabra de Dios, realmente es y lo digo con respeto, no lo digo por ofender a la comunidad católica, pero tengo que decir la verdad, ¿cierto? Es simplemente un católico.
O sea, una persona que profesa una religión cuya sede principal queda en Roma, ¿ya? Pero tampoco le voy a decir que está bien que usted sea un simple cristiano protestante, porque también hemos encontrado por muchos años que hay cristianos protestantes que tampoco leen la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, de nada le sirve a una persona, y lo vuelvo y lo repito, de nada le sirve a una persona salirse del catolicismo y pasarse a ser cristiano protestante si lo que es la palabra de Dios, o llamémoslo así, para que nos quede claro, lo que es la Biblia, o al menos lo que es la Biblia, no la lee. No la lee. ¿Cierto? Entonces, simplemente está jugando de una religión a otra. ¿Ya? Entonces, porque es que hay algo muy importante. Primero, para que lo tengan antes de entrar en materia, y es que Cristo, o a quien llamaron Cristo, porque su nombre es Yahshua HaMashiach, y nos lo conocimos como Jesús, Él no creó ninguna de estas dos religiones. Él no fundó ninguna de las dos religiones. Cristo no fue católico, Cristo no fue protestante. Él no fundó ninguna religión. Ninguna religión. Nomás la palabra de Dios. Él vino a hablar la palabra de Dios. No poner nombres a la Él no vino a poner religiones, él no vino a crear religiones. Los hombres, o sea, cuando uno estudia, porque esto se sabe es cuando uno estudia. Si uno no estudia la historia de la iglesia, la historia o la conformación de las religiones, ni por enterado de esto. Es por ejemplo, ahorita que escuché a alguien decir, yo nunca he escuchado qué es pan. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo con el tema de las religiones, ¿cierto? La persona que no conoce la historia no sabe cuándo comenzaron las religiones y le atribuyen a Cristo haber hecho o fundado una iglesia, y él no fundó ni siquiera una sola iglesia. Él vino en una misión y fue a traernos la palabra de su Padre, a recordar al mundo entero, comenzando por Israel, comenzando por Jerusalén, quién era el Dios verdadero, su Padre, y que volviéramos a su palabra. Entonces los hombres crearon el catolicismo, y después unos hombres, y digamos la verdad, hay que decir la verdad, un grupo de hombres inconformes con el catolicismo fundaron el protestantismo. Pero vuelvo y le repito, de nada le sirve ser católico si usted no lee la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a nombrar Biblia porque es lo que conocemos, ¿cierto? Ya sabemos que la palabra de Dios encierra desde el Génesis hasta todo lo que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue creado por los hombres, pero también encontramos cosas buenas ahí, solamente que hay que aprender a separar lo leudado, la levadura, de la verdad. La levadura es mentira. O sea, los pensamientos de los hombres que está aquí hay que separarlo de los pensamientos o lo que Dios estableció, que ahí viene la diferencia. Entonces, vuelvo y lo repito, si usted dice ser católico y no lee la Biblia, permítame en el término Biblia, ¿sí? No va a entender ni va a conocer a Cristo. No va a saber qué es que, ¿cierto? Y usted no va a saber si Cristo le permite hacer cosas o le prohíbe algunas cosas, ¿cierto? O lo manda a usted a que analice, ¿cierto? Entonces usted va a seguir una religión más dirigida por hombres. Y si usted se volvió protestante, y usted ya dijo, ya no soy más católico, ya no vuelvo a la iglesia católica, y usted va a ir a entrar a alguna denominación o a cualquier iglesia, que no critico las iglesias, porque bendito sea Dios por ellas, todos hemos pasado, y por las diferentes denominaciones, los que hemos sido o somos cristianos hemos pasado por ellas, y yo como lo digo, son como las escuelitas de primaria, como cuando uno es niño, ¿cierto? Lo mandan a una clasecita donde le enseñan a uno hasta conocerle el abecedario, los números y eso. Entonces, a medida que uno va creciendo, va cambiando de clase, de sistema de estudio, hasta que llega al superior. Lo mismo pasa con las iglesias y las denominaciones. Entonces, de nada le sirve al protestante o al que se dice ser cristiano hoy en día si no lee la Biblia. Está en una religión más, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios para mirar, y el tema de hoy es, que se me hizo el borrar. El tema de hoy es, diga conmigo, ¿qué es? Diga conmigo, ¿qué es? ¿Qué es?
Un pámpano. Un pámpano. Vamos todos. ¿Qué es? ¿Qué es? Un pámpano. Un pámpano. ¿Y quién es el labrador? ¿Y quién es el El labrador? labrador. Entonces, hay algo muy importante, y es que en este momento va a hablar, o está hablando el apóstol Juan, ¿cierto? Por eso les pedí que buscaran en el libro de San Juan, capítulo 15. Está hablando el apóstol Juan, o está mostrando algo que Cristo mismo dijo. ¿Ya? Y es lo que usted, cuando usted habla su Biblia, donde quiera usted leer, en el Nuevo Testamento, escuchen esto, en el Nuevo Testamento usted tiene que identificar quién le está hablando a usted. Si está hablando Cristo o está hablando algún discípulo. O, tremendo, lo último que hemos encontrado, o si le está hablando una persona que no fue discípulo. Y para eso hay que entrar a conocer la historia en la formación del canon bíblico. Porque aparecen personas que no fueron discípulos y escribieron ciertas partes de la Biblia. Y ahí es donde usted tiene que entrar a diferenciar. Porque lo importante es que usted obedezca a Cristo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Libro de San Juan, capítulo 15. Le voy a pedir por favor que alguien me lea el verso number 1. Perdón, el título. Sí, perdón, el título. Creo que la que manejas la King James no tiene título, ¿cierto? Jesús, No. la vid verdadera. ¿Listo? Repítalo. Jesús, la vid verdadera. Está en español Jesús y ya sabemos que su nombre es Yahshua. Yahshua, ¿sí? Acuérdense que Yahshua es un nombre hebreo y Jesús, lo voy a escribir en azul, y Jesús fue el nombre con el que lo conocimos, pero es el nombre romano. Y este es el nombre hebreo, ¿ok? Diga conmigo, Yahshua dijo. Yahshua dijo. Usted lo conoció como Jesús y por eso en su Biblia usted encuentra a Jesús, ¿ya? Vamos a, primero en inglés, por favor. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Vamos en español. Atentos a lo que vamos a leer. Yo soy la vida verdadera. No, está leyendo incorrectamente. Yo soy la vid. Repítelo, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces fíjense que está hablando el Cordero de Dios y él nos está identificando como ¿cómo podríamos decir? Como una huerta o una granja, como en el rancho cuando cultivan, ¿cierto? Entonces está mostrando como si la vida fuera un cultivo, llamémoslo así. Hablo con la palabra rancho porque quiero que, como estamos transmitiendo en vivo, la gente identifique que estoy con personas mexicanas que nos acompañan. Tengo un problema aquí con esto. Que no está cultivando. No está funcionando, ¿verdad? No es eso, sino que no me está proyectando el tablero. Entonces, un segundo que lo voy a mover. Oh my God. Dame un segundito. O sea, en otras palabras, que el que hace algo por él se quedará, pero el que no hace nada. No me está, Mari, trata de moverlo porque no está proyectando el tablero. Un segundito, voy a modificar esto. Sí. ¿Listo? Ahora sí. ¿Sí cogen el tablero? Bueno, el mío no. Es una porción bíblica muy importante. Listo. Es muy importante. ¿Listo? Perdón si me les atravieso un poquitico ahí, pero es que necesito que se proyecte acá. ¿Listo? Vamos a leerlo otra vez en español, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces vamos a ir anotando acá. ¿Listo? Si tienen su nota, quiere ir escribiendo, entonces vamos a decir quién es la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Yeshua. Cuando se habla de vid, cuando se habla de vid, está hablando de, ¿qué es una vid? Un viñedo, ¿no? Un cultivo perfecto es un cultivo o un viñedo. Un cultivo de uvas, ¿cierto? En el viñedo encontramos uvas. ¿Listo? Entonces, para que vayan identificando de qué estamos hablando. Entonces, está hablando Yahshua, que es Cristo, y dice, yo soy. Ojo con esto. Yo soy
La vid, ojo con esa palabra, verdadera. Y es lo que tenemos que tener cuidado, porque en el mundo entero hay muchas religiones, ¿cierto? Hay muchas denominaciones, hay muchos ministerios, hay demasiado por todos lados hablando de Dios, ¿cierto? Pero la única persona, el único ser en el mundo entero que ha dicho, yo tengo la verdad, ha sido Cristo. Es el único. Usted, por ejemplo, ha escuchado sobre Mahoma, ¿no? ¿De quién? Mahoma, Mahoma. sí, es el profeta de los musulmanes. ¿Ok? Y este profeta escribió, o en base a él hicieron el Corán. ¿Ya? Que es donde se basa la religión de los árabes. No todos. La religión de los musulmanes. ¿Ok? Pero Mahoma jamás dijo, yo soy la verdad. Ninguno de los profetas de las demás religiones que hay en el mundo ha dicho, yo soy la verdad. ¿Ya? Y los demás profetas, como Mahoma y los de la India, o los de China, o los de las otras ciudades, siempre hablan, y ojo con esto, hablan de dioses distintos al que nosotros servimos. ¿Ya? Para que usted tenga en cuenta lo siguiente. Cuando usted habla o escucha hablar de Yahweh, no es lo mismo hablar de Alá. ¿Oyeron? Ojo con esto. Alá es el Dios de los musulmanes. Y Yahweh es el Dios del pueblo de Israel, que es el Padre y Señor a quien conocimos nosotros como Cristo, de Yahshua. Yahweh y Yahshua tienen relación. Y Alá se relaciona con Mahoma. ¿Ok? Creo que tiene una H al final. Sí. Ah, sí, porque si no quería como Alá. Alá. Ala de pájaro. Con la H queda como Alá, Yes. el Dios de los musulmanes. Alá. La H no se lee muy bien. Alá. Bueno, la verdad, siendo honesto, no sé cómo se pronuncia en árabe de verdad. Lo conocemos como Alá. ¿Ok? Entonces, notamos que todos los demás profetas en el mundo entero, nunca nadie ha dicho yo tengo la verdad. Pero hay algo interesante, que han escrito libros que hablan muchas verdades. Y hay que tener cuidado porque hay libros que aparte de la Biblia que hablan verdades y es interesante hasta leerlos. Y cuando usted los lee, usted va a encontrar cosas muy buenas. Pero cuando algo de lo que usted lee lo dirige a otro Dios, escuche eso porque es delicado, usted tiene que informarse el origen de ese Dios. ¿Ya? Y no confundir que porque allá adoran a Dios, entonces es el mismo Dios de nosotros. No es así. No es así, porque hay gente que piensa que Alá y Yahweh es el mismo. O dicen Dios. Por eso cuando usted no identifica quién es su verdadero Dios, el Dios suyo, usted puede estar adorando otras cosas. O desviarse de la verdadera fe. Entonces, ¿por qué es importante aprender sobre Cristo? Porque Cristo habló de Yahweh. Y Cristo menciona, a través del apóstol Juan en Apocalipsis, que este Dios, Yahweh, el Dios de Israel, va a juzgar a todos los demás dioses. ¿Sí me van a entender? Entonces viene una pregunta. ¿De qué me sirve a mí adorar otro Dios por más poderoso y por más que me bendiga, si ese Dios va a ser juzgado? Y de paso me van a juzgar a mí por estar siguiendo a ese Dios. Porque todos esos son dioses. Y hablan bonito, hablan muy bueno, lo pueden bendecir, lo pueden ayudar, lo pueden guiar, le pueden dar sabiduría. Pero si ese Dios va a ser juzgado, no vale la pena seguir ese Dios. Entonces,
Exacto. Entonces hay que revisar la palabra. Diga conmigo. Son impostores. Exacto. Diga conmigo. Hay que revisar Hay Que revisar la palabra del Eterno. La la palabra palabra del del Eterno. Eterno. ¿Listo? Escuchen lo que dice. Yo soy la vid verdadera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué recalco estas palabras? Porque si Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, es porque existen viñedos falsos. ¿Ya? Existen falsos viñedos que pueden ser muy similares a la vid verdadera. Entonces, ¿cómo usted identifica un viñedo falso de un viñedo auténtico y original? Que no da fruto. No hablemos de a nivel religioso ni bíblico. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo identificaría usted un viñedo? Una uva natural. Una uva que se cultiva de la tierra con una uva artificial. ¿Cómo la puede usted identificar? ¿Tienes una uvita ahí, María? Claro que se lo Regálame una identifica uvita muy de... fácil. ¿Cómo? Oiga. ¿Cómo lo Si la identifica? si la miro cerquita o nomás de lejos. Tiene que Si ser. son idénticas, le voy a pasar la pregunta Fácil. más fácil. ¿Sí? ¿Cómo usted va a identificar? Dame dos uvas. No, dámelo así. ¿Listo? Mire, ¿esto qué es? Un racimo de uvas. Un racimo de uvas. ¿Listo? ¿Quién sabe si esta uva es natural o es artificial? No, pues, No, no sabemos. Yo Yo no. No se puede, ¿cierto? No. no. No podemos, ¿cierto? Y sabemos que estamos en un tiempo de la historia. ¿Tienes uno original? ¿Ese es original? Listo, entonces, bueno. Cambiemos las uvas por los limones. No, No, pues así sí me doy cuenta de las No, uvas no, que tengo porque de se acabó de dar la cuenta. mesa. No, ahorita porque se acabó de dar cuenta. Sí, Si tuviera los limones, Listo, esos que ponme tenían cuidado. los igualitos que esos, hubieras dicho. déjame acá esto y deme esto acá. De lejos, pues sí. Si esto es un Pero racimo de estamos cerca del uvas, conocimiento, si esto es ¿no? un racimo de uvas, ¿cómo podemos identificar? No se miran bien. Escúcheme, ¿cómo podemos identificar si esa es una uva real y verdadera o es una uva de pronto creada en laboratorio? Ahí te está diciendo Fran. Dígame cómo se podría identificar. Conociendo más de ella. ¿En qué forma? Pues porque están todas en el racimo y la otra también va a estar en un racimo. ¿Igual? Bueno, pero el racimo del otro es diferente. ¿Igual? No, Bueno, no si sé. el racimo Conociendo su procedencia. No sé cómo es. Por ahí va la cosa. O de Porque Cuando tú yo sabes, cuando conozco, estamos más de la cuando forma, yo estamos más pre- cerca del escuche esto. procedimiento, ¿no? Cuando yo conozco Adquirir conocimiento. una uva original y he probado la original, la verdadera, Ya ahí no hay. automáticamente cuando yo pruebe una uva que no sea la verdadera, Claro, sabes. ya sé que no es original. Porque aún esta puede ser Estamos original, pero cerca ya de tiene- eso. ¿Sabe ya qué es lo tiene que sucede? inyectado. Estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde sobre todo aquí en los Estados Unidos. No voy a hablar de Colombia porque la comida en Colombia es distinta. Y ustedes que me conocen desde hace ya casi 4 años se han dado cuenta que yo les he dicho muchas veces les he dicho, esto no es original, esto no es original, esto no es original. Este quiso usar Hay mucho mucha químico. comida sintética aquí en los Estados Unidos, tanto lo que conseguimos como verduras, como frutas y alimentos y hasta las carnes que son producidas en laboratorio. Y el que no conoce lo natural y lo original no va a distinguir lo que no es natural. Kikis tiene toda la razón cuando me dice, cuando yo conozco lo original, inmediatamente identifico algo que no es original. ¿Sí me hago entender? Pero la única forma para poder saber si esto es original o no es original, no es mirándola, sino es probándola. Haber conocido la original. Exacto. Ay, como Yo con la puedo carne, decir, ¿cómo? una uva de estas, puede ser que sea creada en laboratorio, pero su sabor es distinto a una original. Es como la comida que es de tierra, Se sabe. que es del campo, que el campesino, que la gente del rancho la saca y la vende, y uno la cocina, sabe distinto al Cuando cocinarla pica la lechuga, que la el que es campo huele artificial. lechuga. Cuando no, que la que es artificial. Las A carnes. ver si me pasa lo que alcohol. Yo vengo de una nación que comemos mucha carne.
¿Por qué? Porque es una nación ganadera. Allá hay mucho, aquí lo llaman zacate, mucho pasto, y hay mucha crianza de animales. Gracias. Los ¿Cierto? vecinos, ¿no? Entonces resulta, Cuando lo repites, seguro mire, que yo saben. conozco el verdadero sabor de la carne. Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, en algunas ocasiones le dije a Mari, esto no es carne de res. Mari me decía, pero ¿cómo que no? Si la compramos en la tienda, en la Walmart. Sí, pero esto ¿Y no es no carne era? de res. Y resulta que ya sacaron al público hace como 3 años, ¿no? Sacaron al público cómo están produciendo la carne desde hace años en laboratorio, con químicos. Pues las engordan de las Y se las, vacas, y se las empacan a uno. No, pero está bien que fueran de res o pedacitos de carne de res, sino que crean con unos químicos una carne artificial. Y es la que venían vendiendo en la mayoría de países del mundo entero. Por eso es que inclusive, si ustedes no lo sabían, en Europa ya demandaron para no permitir que Bill Gates, y lo digo con nombre propio, no me da temor, siga vendiendo productos que son químicos para la comida. Entonces, la única forma en que usted sepa quién es la vid verdadera es conociéndolo. Si usted no conoce a Cristo, escúcheme, si usted no conoce a Cristo, cualquiera se o sabe. solamente usted pronuncia su nombre, pero no sabe quién es Cristo, que es la pregunta, quién es, de dónde vino, quién lo envió, para qué vino, ¿Y qué dijo? qué dijo, qué prohibió, qué permite, Ya sé. en qué nos alerta. Permítame decirle algo con mucho respeto, usted no es cristiano. Usted es seguidor de una religión más. Así usted ya no adora imágenes, no adora estatuas. Así usted ya no comulgue. Por eso él dice, yo soy la vid verdadera. Y si hay vid verdadera, existe vid falsa. Y usted tiene que Identificar. identificarla. Porque si usted no la identifica, usted puede estar o caer en algún tipo de grupos que parecen verdaderos, parece bueno, parece que realmente sí, porque pueden cantar bonito, pueden hasta leer la misma Biblia, pero es completamente opuesto a la verdad. Es que lo importante para el ser humano es saber cuál es la vid verdadera. Si usted no sabe, por ejemplo, si usted no conoce un billete original, voy a sacar un billetico acá, tengo uno de $20. Si yo no conozco el billete original, a mí me pueden meter un billete falso. Y es igual. Y yo puedo ir a hacer una compra y puede que me metan un problema. Pero si yo aprendo a conocer el billete original, ya voy a identificar con solo mirar un billete falso. Y el problema es que el cristiano moderno no puede en este momento identificar qué es la verdad y qué es la mentira. Y muchos creen que porque mencionan a Cristo, eso es verdad y es bueno. Y hay muchos lugares donde mencionan a Cristo, pero están rindiendo culto a Baal. Y están haciendo cosas que Cristo dijo no lo hagan y no saben. Mire, hay una pastora famosísima, perdónenme cómo lo bueno les voy a dar. Vamos a comer pineapple gratis. Hay una pastora famosísima en El Paso, mexicana. Y famosísima, de esas personas que invitan a congresos, reuniones y todo eso. Y en su iglesia estaba explicando algo y ella decía, así como Satanás, que fue el director de la alabanza en el cielo y cayó, así puede caer cualquiera. Y los que no conocen la verdad de las escrituras, amén, sí. Y me atreví y le hice una pregunta, ahí donde lo publicó. Y le dije, quisiera saber en qué parte de Biblia o qué Biblia usted usa para que usted diga que Satanás dirigía la oración y la alabanza a los cielos. En ninguna parte existe eso. Pero hay mucha gente que se lo cree porque no han leído. Y lo que dice la escritura, por favor bajen el volumen al celular.
Ayúdele a alguien allá a bajar el volumen, por favor. Escúcheme. Y quien conoce la escritura sabe que lo que dice Ezequiel 28 es que cuando él fue creado, y ni siquiera Satanás, porque viene el tema, habla de un querubín protector que cayó o lo derribaron del cielo. Pero dice que cuando él fue creado, sonaron tamboriles, arpas y guitarras. O sea, hicieron una festividad. Igual que cuando usted tiene un baby en su casa, o llegó el nieto, se hizo una fiesta. Baby shower. Un baby shower para recibirlo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo le hice la pregunta, dígame qué Biblia usa usted, porque No dice. la Biblia no dice que Satanás dirige a la adoración y la alabanza en los cielos. Pero lo predican y lo enseñan. ¿Saben por qué? Porque oyeron a otros. Porque lo escuchan de otros. Por eso es importante que usted entre a la palabra del Eterno. Usted entre a estudiar la verdad. Para que usted aprenda de la palabra de Dios y no se deje engañar. Por eso hay que entrar, diga conmigo, a la vid A la vida. verdadera. Verdadera. Vamos al verso 2. Pero atento a esto, permítame, no voy a pasar todavía. Dice el verso 1, algo muy importante. Dice, yo soy la vid verdadera, y dice, y mi padre. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Repítamelo ahí. Y mi padre. Mi padre es el labrador. Repítalo fuerte, por favor. Mi padre es el labrador. Dice, y mi padre es el labrador. Entonces hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Primero, que Cristo mismo dice, ¿cierto? Que tiene un padre. ¿Ok? Cristo dice que tiene un padre. ¿Ok? ¿Sí entienden? Sí. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen que Cristo es Dios? Escuche esto. ¿Qué pasa? Estoy como medio amarrado aquí. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen que Cristo es Dios si Dios no tiene padre? ¿Ve? Por eso es que hay que ir analizando la escritura. Hay religiones, no de tipo católico, ojo con esto, sino de tipo cristiano, que dicen que Cristo es Dios. También los católicos dicen eso. O algunos católicos, pero no todos. Pero algunos católicos dicen que Cristo es Dios. Y resulta que Dios no tiene padre. O sea, dicen que es el mismo. Exacto. Dios no tiene padre. Porque es Dios. Pero Cristo dice que Él tiene padre. Cristo sí es hijo. ¿Ve? Pues Cristo Porque sí. Él es el Hijo. Exacto. Entonces, la teología falsa de que Él es Dios se va por el piso. Sí, porque lo que- ¿Sabe por qué? Se va al piso porque Cristo dice que Él tiene padre. Amén. Y no está en una sola porción. En el capítulo anterior, en el capítulo 14, verso 28, aquí lo voy a anotar, Juan 14 habla de su padre también. Entonces, por eso tenemos que entrar a conocer la vid verdadera. Porque la vid verdadera, que es Cristo, dice que tiene padre. Y su padre es el labrador. Es el labrador. ¿Ok? Vamos, ¿estamos claros? Hizo la tierra, el cielo. ¿Está escrito? Sí. Está escrito. Simón. Ya no me lo estoy inventando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Te vas a lo mismo, ahorita te voy a enseñar algo. Dale. Dilo. No, dale. Bueno, listo. Verso 2. Léemelo en inglés. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Ojo con este verso porque es importantísimo. Vamos en español, alguien que me colabore. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitarán. Vale, un segundo. Vamos a analizarlo. Por eso es que me gusta ya no predicar tanto, sino empezar a estudiar. ¿Listo? Entonces, dice, todo pámpano que en mí, ¿quién está hablando? Cristo. ¿Cierto? O Yeshua. ¿Cierto? Sí. Todo pámpano Lo quitarán.
que en mí, ojo con esto, estás diciendo en mí, no lleva fruto. ¿Qué dice? Lo quitará. Lo quitará. Escuche lo que dice. Atentos a esto. Dice, lo quitará. Cuando dice lo, no está diciendo, No. perdón, cuando dice quitará, se está refiriendo Al Padre. a otra persona, no a él. No, o sea, otra. ¿Sí? Cristo nunca dijo, el que no lleva fruto lo voy a quitar. No. Ojo con esto. Dice muy claro, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Yahweh. Yahweh, el labrador, que es el Padre Celestial. Perfecto. Muy bien, Angelita. Yahweh es el labrador. Podemos hacer una analogía, que es un ejemplo, y es que un campesino que trabaja en su finca o en su rancho, ¿cierto? Él pasa y va mirando lo que él sembró. Y va revisando. Y si el arbolito tiene Y no da un fruto, tiene un arbolito que no le está dando fruto, que no sirve para nada, ¿qué es lo que hace? Lo quita. ¿Y quién lo va a hacer? El Padre Celestial. No es Cristo. O sea, tenemos como hijos de Dios que dar fruto. Sí, Señor. Sí, pues sí. Tenemos que dar fruto. Pero vamos a mirar cuál fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? ¿Cierto? La palabra dice son frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Es lo que dice el Señor. No cantidades de gente. Amén. Porque hay muchos ministerios que desde el año 2000 para acá le enseñaron a la gente que las iglesias que tienen mayor gente son las que están dando fruto. Pero no hay arrepentimiento, al menos en la mayoría de personas. Por eso es que conocemos personas que van a los templos, van a las iglesias o usan determinada ropa para mostrarse en santidad, pero su forma de ser, su característica, sus palabras, sus pensamientos y sus actos son contrarios. Entonces no han dado fruto. Porque el fruto que pide el Señor es un fruto digno, diga conmigo, digno Digno de arrepentimiento. de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no son palabras. No son palabras. Yo puedo decir a mi esposa, si yo me porto mal con mi esposa, puedo decirle, Mari, perdóname, perdóname. Perdóname, yo voy a cambiar, no lo vuelvo a hacer. Y Mari me va a poder decir a mí, si me conoce, ¿sí? Si conoce mi esencia, ella va a poder determinar si me perdona o no me perdona. ¿Ya? Porque yo tengo que demostrarle a mi esposa que soy digno del perdón. ¿Por qué? Porque demostré cambio y arrepentimiento, no la intención. La intención no vale nada. Entonces lo que hace falta es la conciencia Exacto, para entrar en arrepentimiento. exacto, exacto. No, Pero no, no, Haciendo no, conciencia, perdón, sí, haciendo conciencia de lo más Sí. que No es lo mismo que yo te diga, nos viene pero, conocimiento. perdóname, Kikis, a decirte, Kikis, mira, de verdad, Sí, ándale, un arrepentimiento sincero. genuino. Genuino. Es ya cuando conoces tu error. Exacto. Es lo que Cuando, hace falta, primero dilo, conocimiento. cuando reconocemos reconozco los mi errores, error, ya no sabemos. cuando reconozco, por favor, bajen Bájale el el teléfono volumen a ese o apaguen por ese favor. teléfono. Por favor, Es lo que apaguen hace ese falta en las teléfono. iglesias, a lo mejor llegarnos a la conciencia y al Exacto. arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la vida verdadera, que es Cristo, su mensaje es que nos arrepintamos de la mala vida que llevamos, que nos arrepintamos de los malos pensamientos, que nos arrepintamos de los malos actos. Pero el arrepentimiento tiene que ser genuino, que salga de lo más profundo del alma para nunca más volverlo a hacer. Tener conocimiento y entramos ya en En la conciencia, la conciencia. el conocimiento de la el palabra de verdadero Dios arrepentimiento, sí. me lleva a que Y el mi temor, conciencia, ¿no? Y de exacto, verdad, el temor a Dios. hacerlo. exacto. El temor a Y Dios. mire, cuando nos usted hace- entra en la palabra del Eterno, El temor a Dios. cuando usted entra en la palabra del Eterno, ella es la que le produce a usted que su conciencia lo redarguya. Y ella es la que transforma al ser humano. Porque ya sabiendo entramos al Mire temor. esto, yo puedo intentar cambiar. Escuche esto,
Yo puedo intentar el cambio, porque la circunstancia me puede llevar a cambiar por temor a X, Y o Z. Pero si la palabra no entra en mí, no va a haber un genuino cambio. ¿Por qué? Porque ella tiene que entrar en mi corazón, pasar por mi conciencia, llegar a mi corazón a limpiar lo malo que hay en mí. Entonces, si yo no camino en la palabra del Eterno, ¿yo puedo arrepentirme? Claro que puedo arrepentirme. ¿Puedo intentar cambiar? Puedo intentar cambiar. Pero ¿qué va a suceder? Que ese arrepentimiento o esa intención no va a ser duradera, sino va a ser momentánea. Por eso es necesario conocer la vid verdadera. No entrar en una religión, no entrar en un sistema religioso donde yo voy a hacer rituales. ¿Ok? Entonces, diga conmigo, todo pámpano que no lleva fruto, el Padre Celestial lo quitará. El Padre Celestial la quitará. Pero miren lo que dice, que que no permanezca en mí. La única forma de que yo dé fruto, alguna gente dice, ahí dice, es que yo debo permanecer en Cristo. Escúcheme lo que voy a decir. ¿Cuál Cristo? Porque hay muchas personas que hablan de Cristo. Adoran a Cristo, pero no hay cambio en sus vidas. Es en el verdadero Cristo, en la vid, por eso él dice la vid verdadera. Él mismo lo dijo en Mateo 24, que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y Cristo, lo que realmente traduciría a Cristo, para los que sí estudiamos la palabra de Dios, traduciría que eres verdad. Yeshua es verdad. Entonces tengo que buscar el verdadero Cristo. No el que me predique, no el que me hable. Yo con lo que voy a decir, porque es la única forma de conocerlo es cuando yo personalmente lo busque en su palabra. Si yo no lo busco en su palabra, cualquiera me puede hablar de un Cristo que no es el real. Yo tengo que probar la uva. Yo tengo que probar la fruta para saber que es original. Yo tengo que entrar a la palabra para saber qué enseñó el maestro de Galilea. ¿Quién es Cristo? ¿Qué quiere para mí? ¿Qué prohíbe? ¿Qué permite? Porque yo me puedo parar de pronto en un apóstol, llámese como se llame. Y si el apóstol habló en su humanidad y me aleja de la verdad, me aleja de Cristo a su propio pensamiento, y si yo resulto obedeciendo a un apóstol, a un pastor, a un sacerdote, a un líder religioso, no estoy en la verdad. Es al Hijo de Dios. Es al Hijo de Dios a quien tienes que conocer. Amén. O sea, en una parte de la Biblia dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús murió, resucitó, que será salvos. Ahí aplica mucho más que nomás confesar. ¿Sí me explico? Sí. Porque no es nada más decir, como decía ahorita mi esposo, no es nada más decir, yo amo a Cristo, como muchos. O si no tenemos frutos de arrepentimientos, ¿cómo en verdad vamos a hacer caso? Lo que Cuando cualquiera no puede decir. reconocemos el sacrificio que hizo Él por nosotros. Exacto. Entonces, si alguien viene y te Entonces, predica ya eso, ya. entonces tú qué vas a decir, pues yo nomás confieso, pero Yo puedo sabes creer. allí, ya conociendo la palabra, tú vas a decir, algo no está bien, porque yo nomás con confesar que soy salvo. No, exacto. Creer es una cosa y conocer es otra. Exacto. Eso es, mire, conocer. eso es todo. Exacto. Conocer. Yo no puedo creer. creer en Cristo. No creer, Porque conocer. ya lo crees. Pero otra cosa es creerle a Cristo. Conocer. Y yo la única forma de poderle creer es cuando le conozco a Él. Conozco. Una cosa es saber de Cristo, oír de Cristo, y otra cosa es conocerlo a Él y obedecerle a Él. Ahí viene el cambio total. Vuelve a comenzar a leer el versículo, por favor. ¿Cuál Y dos? vamos a la segunda parte, el versículo 2. Todo pámpano que en mí no no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mire esto tan importante. ¿Por qué es Para que lleve importante? más fruto. Mire por qué es importante entrar en la palabra del Eterno. ¿Por qué es importante? Porque No tan solo es, permíteme un segundo, no tan solo es tener ese deseo de arrepentirse. Es entrar en Él. Cristo dijo en Mateo 7:21, lo voy a anotar, ya lo hemos leído muchas veces.
Dijo, Dios no siempre. todo el que me diga a mí, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, Exacto. sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde conocemos la voluntad del Padre? En la Biblia. En la palabra del Eterno. En lo que es la Torá, la Taná, el Antiguo Testamento. Ahí está. Toda la voluntad del Padre Celestial está ahí. Y en el Nuevo Testamento Cristo nos manda allá. Por eso Él dice que su Padre es el labrador. Pero lo importante y lo más lindo es, volvámoslo a leer, dice, y todo aquel que lleva fruto, o sea, limpiará. el que no lleva, Lo quitará. lo quita, ¿cierto? Vamos a ponerlo correcto. El que no lleva, lo quita. Y todo aquel que Y el lleva que fruto, lleva fruto, lo limpiará Lo limpiará. para que lleve más fruto. y el que lleva fruto, lo limpiará. Entonces miren lo importante de entrar a la palabra de Dios. Porque si el Padre Celestial ve la intención, al menos mi intención de cambio, que no es de labios, sino mi intención es que yo quiero que el Señor me transforme, yo quiero que Él me limpie, porque la única manera que estén transformados es que el Padre Celestial me limpie. No es Cristo. Ahí está muy claro, dice que el labrador, ¿cierto? Es el Padre Celestial, es Yahweh, y es quien me va a limpiar cuando yo empiece a dar fruto. ¿Y cuál fruto es? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que produce el fruto digno de arrepentimiento? La palabra del Eterno. La palabra de quien llamamos nosotros Dios. Y no cualquier Dios. Esas son las palabras del Dios de Israel, de Yahweh. Cristo mismo lo está estableciendo. Síganme con la tercera parte. Dice. Para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Entonces, ustedes sí se han dado cuenta, y voy a poner un ejemplo práctico, que a mí me gusta hablar de los ejemplos y de lo que me pasa en la vida. ¿Ah? Ahí voy ya. Ustedes sí se han dado cuenta que hay muchas personas que de sus pecados se arrepienten. ¿Sí? Sí. ¿Han conocido personas que han ido a las iglesias? ¿Que comienzan a ir a las iglesias? Y ustedes ven juiciositos como que ya acompañan a su esposa después de los repente cuando les da mal. problemas. O cuando están mal empiezan a ir a las congregaciones, a las iglesias. Tanto la católica también van así. ¿Cierto? Y después los ve que vuelven al mundo. Vuelven a ser peor de lo que eran inicialmente. ¿Sabe por qué? Repite lo que lo acabas de decir. En cualquier Porque se metieron a cualquier religión. No entraron a la palabra del Eterno. Por eso es necesario que para estos tiempos dejemos los hombres, los líderes religiosos, tenemos que dejar de predicarles historias bonitas. Es necesario que para estos tiempos usted y hasta yo nos metamos en la palabra del Eterno para aprender a conocer quién es Dios y qué pidió Él, qué permite, qué prohíbe, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque lo único que va a transformar el corazón del ser humano es cuando el Padre Celestial lo limpie, y Él lo limpia a través de su palabra, no palabras de hombres. ¿Listo? Vamos al verso 3, vámonos en inglés. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús, Cristo. Yahweh. Está hablando Cristo. Cristo, el Hijo. No Yahweh, Yeshua HaMashiach. Yeshua. Yeshua. Acuérdense, es que hay que hacer la diferencia entre Yahweh. Escuchen lo que voy a decir. Escúcheme lo que le voy a enseñar. Hay que diferenciar entre Yahweh y Yeshua. Aunque Yeshua tenga la esencia de Yahweh. Porque el libro del Apocalipsis dice, y los libros proféticos dicen que cuando Él vuelva, va a venir Yahweh a juzgar este planeta. ¿Por qué? Porque Yeshua tiene la esencia y la misma autoridad de Yahweh. ¿Ok? Pero Yahweh es el Padre Celestial y Yeshua es el Hijo, a quien llamaron Cristo o Jesús. ¿Listo? Hay que seguir recalcando esto para que se les grabe.
¿Listo? Pero no está mal. No va a pensar que, uy, no está mal, está bien. Porque Él tiene la esencia. Por eso quien adora a Cristo y quien obedece a Cristo, adora y obedece al Padre Celestial. Porque así fue establecido por el Padre Celestial. Entonces mire, dice, verso 3, dice, ya vosotros estáis limpios. Escuche esto. ¿A quién le estaba hablando el Señor en ese momento? ¿A sus discípulos o a nosotros? Pregunto. A sus discípulos, ¿no? A sus discípulos, porque usted y yo no estábamos todavía. A los discípulos era para quien fue esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado la palabra del Eterno en boca de Él mismo. Entonces, al leer esto y decir, no, ustedes ya son limpios, sería mal interpretado. Sí. Como muchas personas Si dicen, nosotros caminamos en la palabra del Eterno para estos tiempos, ya estamos. estamos limpios. Ajá. Ojo con esto. Ya. Porque por ahí hay una porción del apóstol Pablo, o a quien dijeron que era el apóstol Pablo, donde Pablo dice, por cuanto todos, escuche esto, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay predicaciones donde dice que somos pecadores. No, Señor. Fuimos pecadores. Y si usted se declara un pecador en este momento, usted está invalidando la palabra del Eterno que se haya hecho eficaz en su vida. A medida que usted entre en la palabra, ella lo va transformando y lo va modificando. Por eso podemos decir, habemos hombres distintos a otros hombres. No nos pueden meter en el mismo costal. Porque ni pensamos igual, ni nos sentimos igual, ni nos comportamos igual. ¿Cierto? Y a medida que vamos entrando en la palabra, es que nos volvemos distintos. No somos igual. Si la palabra mora en mí, ella me limpia. Y la palabra me limpia de todo pecado. Y a medida que yo vaya entrando en ella, me va transformando. Me va haciendo una nueva criatura. Voy naciendo de nuevo. Pero si yo no entro en la palabra, y la palabra no está aquí en mi corazón, voy a ser un hipócrita y un mentiroso más. Donde puedo pedir perdón, pero mi intención es tal vez recuperar mi relación con mi esposa, pero a la postre no hay cambio aquí. Y el ser humano tiene que cambiar. Y la única forma que cambie es que se vuelva a buscar a su Creador. ¿Qué es lo que me limpia a mí? ¿Mi forma de vestir? No. ¿Mi forma de hablar? ¿Mi forma de cantar? ¿La iglesia donde yo me congrego? ¿O que entre en la palabra? Que entre en la palabra. Porque lamentablemente en muchas iglesias hay muchos impuros. Impuros. Que están caminando no en la verdad de la vida verdadera, sino en levadura. Vamos al verso 4, vamos en inglés. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. ¿En español? Permaneced en mí y yo en vosotros. Para un segundo. Miren lo que dice la escritura. ¿Está hablando quién? Diga conmigo, la vid verdadera. La vid verdadera. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces viene algo muy tremendo que tenemos que analizar. Si Cristo no está en mí, si yo no permanezco en Cristo, en Yahshua, ¿cómo puedo pretender decir que Él está en mí? Claro. Amén. ¿Ven la diferencia tan tremenda? Pero el mundo entero se jacta de que tiene a Cristo. ¿Y ellos no permanecen en Él? En su mente nomás, ¿En sus labios? en su corazón. ¿No lo tienen en su corazón? No hacen lo que ¿No le obedecen? Sí, porque cuando no tienes aquí, no haces lo que tienen aquí, porquería lo que vas a hacer. Claro. Sí, no es. Entonces Él dice muy claro, síguelo leyendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, permítame ustedes que siga leyendo. Vuelvo a repetirlo. Si yo no permanezco, diga conmigo, el secreto El secreto. El secreto El secreto. es permanecer Es permanecer en la vid verdadera. en la vida verdadera.
Si no, Él no estará con nosotros. Sigue leyendo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Amén. Ahí está claro. Así es. Está claro. ¿Cierto? Entonces el secreto es permanecer en Yeshua, en Cristo. Porque si la fruta se cae de la vid, pues ya se terminó, ahí se Exacto. queda chupada porque no terminó la fruta. ¿Qué pasa cuando una fruta se cae al piso? Se echa a perder. Porque se echa, repítelo, Se echa a perder. se echa a perder. ¿Y por qué se cayó? Por el agua, por el viento. ¿Sabe por el qué se aire, cayó? Porque el labrador no la recogió. El labrador no la recogió. Y si no un labrador, si alguien siembra unos árboles de fruta y no los recoge, el fruto, es porque no le interesa. No eran buenos. No era bueno. Se echan a perder. Entonces el secreto es permanecer en Él. Si yo permanezco en Cristo, va a haber fruto. Va a haber fruto. Va a haber cambio. Va a haber renovación. Pero si yo no permanezco en Él, sino permanezco en una iglesia X, voy a poner una iglesia X de cualquier religión, ¿qué va a pasar? Soy un religioso más que va los miércoles o los domingos a reunirme a cantar o tal vez a recibir la consagración, la Santa Cena Hacer lo que dice. y a escuchar lo que dicen y salgo a mi vida común y corriente. Y soy de las personas que voy a vivir diciendo que yo peco y voy al templo simplemente a arrepentirme y o a confesar mis pecados y vuelvo a la misma No, cosa. ya fue el domingo y ya puedo empezar. ¿Cierto? Otra vez. O sea, como estas personas que solamente van es como para aplacar su conciencia. ¿Cierto? Pero si usted permanece en Cristo, usted no practica ritualidad. Usted va simplemente para adorar y aprender su palabra. Que ahí viene la diferencia. Una cosa es escuchar una predicación, una cosa es entrar en una enseñanza hasta bonita y otra cosa es entrar en su palabra. Ella es la que me cambia. Ella es la que me hace apetecible para el labrador. Si la palabra del Eterno está en mi corazón, ¿sí? Él se va a fijar en mí. Voy a hallar gracia ante los ojos del Eterno. Y nos va moldeando. Y Él nos va moldeando y nos va bendiciendo. Porque su palabra, Él dice en su palabra que si permanecemos en Él y en nosotros, ¿qué sucede? Hay bendición. Entonces fíjese que ahí está la respuesta. ¿Por qué tanta gente con tantos problemas en las iglesias? Van y buscan a Cristo y no hay respuesta. No, porque nomás van el domingo, de cuenta cuando me duele la cabeza, me tomo la pastilla y ya paro. Exacto. Y luego la dejo tomar, me sigue doliendo y cuando me duele me la tomo y ya se para. O sea, lo toman como una pastilla Como tu un problema. ibuprofeno. Ándale. Ibuprofeno. Para que me Sí. calme el dolorcito Sí, temporal. ya fui, ya me Y seguir por lo entonces, mismo. No se puede. Eso es Listo, un vamos tratamiento. al quinto. Pero es un tratamiento diario. Exacto. Hasta que haya total sanidad Sanidad. del alma y del cuerpo. Muy ¿Listo? buenos ejemplos. Dime que es more. Verso 5. Oh, mom, you're so smart. Verso 5. I am the vine, you are the branches. ¿Por qué está He precioso? who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Vamos en español. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Listo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Perfecto. Entonces mire, ¿quién es la vid? ¿Quién es la vid? Cristo. Jesús. Cristo es la vid. ¿Listo? Cristo es la vid. Diga conmigo, Cristo es la vid. Cristo es la vid. Sí, pero es la vid verdadera. ¿Cierto? ¿Quién es el labrador? Yahweh. Labrador es Yahweh, el Padre Celestial. Voy a escribir PC, que es Padre Celestial. ¿Y quién es el pámpano? El que no da fruto, ¿Quién es el pámpano? pues la El que no produce nada bueno. No. ¿Quién es el pámpano? Usted y yo somos los pámpanos, o sea, las ramitas del árbol. Yo soy el pámpano, ¿cierto? El pámpano es el ser humano. Sí. Usted y yo somos los pámpanos. Y tenemos la opción, o doy fruto o no doy fruto. ¿Listo? Diga conmigo,
La vid verdadera es Cristo. La vid verdadera es Cristo. O Yeshua. Yeshua. El labrador es Yahweh, el Padre Celestial. Labrador es Yahweh, el Padre Celestial. Los pámpanos somos nosotros. Los pámpanos somos nosotros. Ahora, a medida que vayamos leyendo, nos vamos a ir analizando y cuando terminemos la clase, se van a ir preguntándose, ¿estaré dando fruto o no estaré dando fruto? Porque si no estoy dando fruto, de nada me sirve tener la vida que tengo. ¿Qué estamos haciendo? Porque va a llegar el día del juicio y me van a pedir el resultado de mi vida. Cuenta. La vida no se vive por vivirla. Hay que dar fruto. El ¿Listo? cuento lo damos separado de uno por uno. Ok, vamos al verso 6. Sí. If Perdón, anyone perdón, does not, perdóname un segundito, perdóname. Mhm. Entonces, yo soy la vid, Yo soy- vosotros los pámpanos. ¿Sí ven? Diga conmigo, yo soy el pámpano. Yo Yo soy soy el el pámpano. Pámpano. El que permanece en mí El que- y yo en él. Mire la condición. Permítame que no quería avanzar por esto. Voy a borrar aquí un momento. Vuelve otra vez la palabra permanecer. ¿Ustedes sí escucharon por ahí que Pablo dijo que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores? Ahí viene la diferencia. Es dos condiciones. Que yo debo permanecer en él y él En debe permanecer en mí. Y cuando yo peco, ¿qué es lo que sucede? ¿Estoy en él? No. No, ¿cierto que no? Por lo Y se excepcional. acaban ¿Cierto las que no? bendiciones. ¿Cierto que cuando yo peco es porque no permanezco en él? Entonces, Claro. ¿qué pasa con las personas que viven cometiendo sus pecados, sus errores y después van en oración a pedir perdón? Nunca están. No, pues Dios les quita la bendición. Exacto. Se enoja. con Dice muy ellos, claro que Yahweh los Retira. retira. Sí. Así es simple. Así pues ahí dice. se Porque retira. Él no va a permitir que se burlen de su hijo. O yo le hago una pregunta. Ustedes son padres y madres. Ajá. ¿Ustedes permitirían que yo me burlara de sus hijos? Ah, no. Ñonguito, usted No, está ahí yo- con su no, mamá. no, yo te Usted, despellejo. dilo fuerte. Yo te despellejo. ¿Usted me permitiría que yo me burlara de alguno No. de sus hijos? ¿Que lo maltratara? No. ¿Que lo ridiculizara? No. Usted se levanta como leona, Porque ¿cierto? con vecina, claro. ¿Qué creen que pasa con el Eterno cuando la gente se burla de su hijo, pronunciando su nombre con sus labios, pero sus actos fuera de la iglesia son contrarios? Sí. Es que no podemos permanecer solamente en los templos. Es en toda nuestra vida donde Él debe permanecer en mí y yo debo permanecer en Él. Pues que Dios no está en los templos. Ahora No hay bien, en el templo. sí, pero estamos hablando de Cristo y estoy Ok. hablando a nivel natural, ¿cierto? Porque es que hay personas que profesan a Cristo por sus labios. Y mire, no son todos, pero usted encuentra personas que no lo pueden ver a usted porque es hablarle de Cristo para arriba y Cristo para abajo y Cristo para allá y Cristo para acá. Pero usted sabe lo que están hablando de esa persona por este lado. Usted conoce los secretos de esa persona. Hablan muy bonito, pero sus actos muestran lo contrario. Hablan del prójimo y respetan, menosprecian, pisotean, destruyen la honra. Y podía seguir enumerando muchas de las cosas que los cristianos modernos hacen, pero profesan a Cristo. Y cuando llegan a la iglesia, llegan siempre con una mascarilla que se llama ¿cómo se llama? Un filtro, lo que hacen en el celular para verse bien bonitos. Filtros. Llegan con un filtro de falsedad, donde se muestran santos y puros y muy cristianos, muy hermanos, pero fuera del templo se conoce realmente quién es el tigre. Tremendo esto. ¿Listo? Vamos a ver si el 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Vamos en español, alguien que me ayude. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ves lo que es un pámpano?
So, si no llevamos frutos, seremos echados ¿Quiénes son aquí de rancho? No sirve uno para ¿Quiénes nada. son de rancho? ¿Quiénes se criaron en el rancho? Levante la mano. De botitas y sombreros. Levante la mano, sí. ¿Quién se crió en rancho? ¿Quién? ¿Usted se crió en rancho? ¿No? ¿Usted se crió en rancho? Sí. Porque yo sí. Yo no me crié en rancho, pero mi mamá me llevaba mucho a los ranchos porque ya se era de rancho. Chico de rancho, no. ¿A quién de ustedes le tocó ir a recoger leña para el fogón? A todos los de Para el rancho. boiler no me bañaba. ¿Cierto? Para el bolillo, A para mí la también me estufa de tocó leña. allá en Santander en Puente Nacional, desde muy niño, salí con mis primitos e ir a buscar leña seca. Ujú. ¿Dónde encontraba usted la leña seca? ¿En el árbol o en el piso? En el piso. En el piso. Claro. Y usted ¿y qué El árbol pasaba? no prende, está seca. Por ejemplo, ¿sabe qué pasaba cuando yo me equivocaba y le quitaba una rama a un árbol? Pues no ardía, puro. Me regañaban. Pero hay ramas que están secas. Escuché lo que me pasaba. Me regañaban porque yo alguna vez fui y desgajé un árbol allí para buscar pronto. leña. Y cuando llegué a la casa, mi tía me regañó, me dijo, no maltrates la naturaleza. La naturaleza misma, dice, nos entrega lo que ella desecha. Por eso es que usted encontraba esas ramas, esos son los pámpanos. Ajá. Ahora sí aprendieron que es un pámpano, es una rama de un árbol. Y hay árboles, por ejemplo en Colombia, ese árbol, el que cogían para la leña es el arrayán. Ah. Un árbol que nadie sembraba, pero por todo lado había rayanes. Y sus ramitas se caían y secas y eran para el fogón, para cocinar. Para prender la lumbre, como dicen ustedes. ¿Ya? Entonces, miren lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El árbol lo expulsa. ¿Ya? El Padre Celestial lo expulsa. Lo saca. Escuche esto. Y esto no es cuando vaya a ser el día del juicio. Desde ya hay muchas personas que han renegado de Dios. Y créanme que se lo voy a decir. Ustedes conocen a personas que la están pagando hoy en día caro. ¿Por qué? Porque un día decidieron sacar a Cristo de su vida. Pero dicen amar a Dios. Pero sus actos son pecaminosos. Entonces, cuando los actos son pecaminosos, pero mis labios adoran a Cristo, no estoy en la verdad. Estoy engañado en mi propia verdad o en una religión que me dice que si yo creo, ya soy salvo. Y créame que se paga en esta vida y se paga en la otra. Aquí se empieza a pagar todo. Dice muy claro, ya lo leyeron, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen, los echan en el fuego y arden. ¿Hasta qué pasa con una rama cuando empieza a arder? Hasta que se hace ceniza. ¿Y claro qué sucede? Hasta el viento se la lleva y se desparrama. Hasta ahí llegó. Verso 7. Vamos en inglés. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Atento cuando lo lean en español. Diga conmigo, este verso Este verso es un verso es un verso de bendición. de bendición. Es una promesa de Cristo Es una promesa de Cristo. para ser bendecidos. Para ser bendecido. Ayúdame en español, alguien ahí, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Miren lo bonito que dice acá, y es un verso que, si usted lo revisa, en el Antiguo Testamento el Padre también Celestial lo había dicho. El Padre Celestial, Yahweh, cuando dio los mandamientos, le dijo a Moisés que si permanecen en sus mandamientos, sus estatutos, y los obedecen, habría bendición. Amén, amén. Miren lo que dijo el Mesías, dijo, si permanecéis en mí, vuelve otra vez la palabra permanecer. Una cosa es, ojo con esto, una cosa es asistir y otra cosa es permanecer. Pero dice claro, ahí, y sí. mis palabras permanecen en vosotros. Una cosa es asistir y otra cosa es permanecer. Cuando usted asiste, usted puede asistir a cualquier lado, a cualquier iglesia y salir hasta contento y feliz. Pero Y viene la pregunta, ¿y Cristo está en usted? ¿Realmente está en usted? Porque si Él estuviera en usted, este verso se hace eficaz en su vida. Dice muy claro, si permanecéis en mí, y viene la otra connotación fuerte, y mis palabras permanecen en vosotros. Ok, palabras. ¿Ve
importante que nosotros tenemos que conocer a Cristo. ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿De dónde sacó su doctrina? Hay gente que dice, es que como Él era Dios o el Hijo de Dios, Él ya vino y nos trajo buenas nuevas de salvación. ¿Seguro? ¿Ya leyó usted al menos los 4 evangelios? ¿Ya se enteró usted de dónde predicaba Cristo? ¿Qué era lo que enseñaba? Porque Cristo no se paraba simplemente a hablarles ahí bonito. Él tenía algo en la mano. Y cuando entraba a la sinagoga, dice que él abrió los rollos y los pergaminos del Antiguo Testamento y la Torá. Entonces, ¿cuáles son las palabras de Cristo? Si en el capítulo anterior Cristo dijo que Él no trajo nada nuevo, sino lo que oyó a su Padre hablar y lo que vio a su Padre hacer fue lo que Él vino y nos transmitió. Permanecer en las palabras de Cristo es permanecer en las palabras de Yahweh, porque el mensaje de Cristo fue basado en la Torá, Tanakh y Tanakh, en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Recuerden lo que lo hemos estudiado por años, porque la Biblia, el Nuevo, no existía. En la Biblia la hicieron entre el año 320 al 350 después de la muerte de los mismos apóstoles. Ni ellos la conocieron. Entonces, ¿qué era lo que predicaban? El Antiguo Testamento, las palabras de Yahweh. Estaban los rollos y los pergaminos. Entonces, cuando Cristo dice permanecer en mí, ¿y qué es lo que dice? Permanecer en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Está hablando que son las palabras de Yahweh. Miren, por favor, pónganle atención a esto. Vuélvelo a leer, ayúdame a leer. Vamos todos al unísono. Al tiempo vamos a leer el verso. ¿Listo? El 7. Cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Listo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabe por qué no hay respuesta en muchos cristianos ni hay bendición? Por eso es la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Tenemos algo, en verdad. ¿Sabe por qué no hay bendición en muchos hogares? ¿Sabe por qué muchos tienen su economía por el piso? ¿Sabe por qué muchos tienen su salud deteriorada? Porque no permanecen. Es permanecer, es distinto a oír en las palabras de Cristo. De una hojita hacia atrás la vuelta. Capítulo 14. Sí, está enfrente, tía. Verso 23 y 24. Vamos en inglés, poquito. Verso 23 y 24 del capítulo 14. Una hojita atrás. Vamos a ver cuáles son las palabras de Cristo. ¿Ok? 14, 23 y Voy a anotarlo acá. Ahorita me voy a borrar acá. Es la misma, tía. Sí, nomás por otro lado y por Sí, la otra. De la no, vuelta es que que la hoja. tiene otra, pues le va a dar vuelta, pero que no Usted va a encontrar en Juan 14, 23 y 24 cuáles son las palabras 23 y 24. de Cristo. ¿Ok? Ya están. ¿Listo? Vamos en inglés. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. We will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. Vamos en español, alguien que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Para un segundo. Amén, amén. Dijo Cristo, el que me ama. Ojo con esto, porque ahí viene la diferencia si la persona ama a Cristo. Escuche esto, y se lo voy a decir con mucho respeto, y esto no es para que la gente se ofenda, pero tengo que decirle la verdad. Si la persona no entra en la palabra, puede hasta predicar bonito, hablar bonito, expresarse muy bonito, pero no está con Cristo. Él lo dice muy claro, el que me ama, mi palabra guardará. La pondrá por obra. Y viene la pregunta, ¿cómo la van a guardar si solamente van a los templos y se sientan a oír?
Ni siquiera la abren para ver si lo que les están predicando o Es verdad, enseñando es verdad. ¿Cómo decir amar a Cristo si no saco tiempo ni siquiera para coger la Biblia o la palabra del Eterno y leerla? No la sé. Hay mucha gente que no sabe la palabra. Y lo más tremendo es que cuando algunos, no todos, deciden hablar conmigo, confrontarme, lo primero que me dicen a mí es, oh, es que usted se cree muy sabio, se cree muy erudito. No, es que yo sí la leo. Ahí viene la diferencia. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo con mucho respeto. Porque yo soy distinto. Porque yo permanezco en su palabra. Amén. No porque yo haya nacido con una estrella súper tremenda y sea el mejor hombre, el mejor esposo del mundo. Es que si la palabra no permaneciera en mi corazón, créame que yo sería un hombre más de esos del montón, que se burlan hasta de las mujeres. Hacen y deshacen. ¿Qué es lo que ha llevado el cambio en mí, la renovación en mí? Y cada día voy cambiando su palabra. Amén. Vamos a volverlo a leer. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Paren un segundo. Amén, amén. Y mi Padre le amará. Escuche lo que le voy a decir. No importa cuánto usted sepa de la palabra. Usted puede que sea un baby espiritual hasta ahora. Puede que tenga cierto conocimiento. Pero por el solo hecho de que usted tenga la intención de leer la palabra de Dios, de abrirla y escudriñarla, el Padre Celestial le ama, le ama. Amén. No importa la cantidad. Puede que usted sepa más que yo, sepa menos que yo, no importa. Lo importante es que estemos buscando su palabra. Amén. ¿Cómo me va a amar Dios a mí? ¿Cómo me va a amar Dios a mí si no me reconoce? ¿Sabe por qué amo a Cristo? Dice la Escritura. Porque Él se hizo igual a su Padre. Él se hizo 3 veces santo. Quiso ser igual a su Padre. Y la única forma de lograrlo fue obedeciendo la voz del Padre Celestial. Sigue leyendo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y eso sucede por permanecer. ¿Cómo usted sabe que Dios está en su vida? ¿Cómo sabe que Dios está con usted? ¿Sabe por qué? Porque usted lo siente en su corazón. Amén. Nadie puede decir usted no tiene a Dios, usted sí lo tiene a Dios. Eso es algo personal. Exacto. Eso es algo íntimo. Yo sé que Él permanece en mí. Puede que no sea el más elocuente, el más grande pastor, o puede ser que no sea el que tenga todo el conocimiento. Pero yo sé que Él permanece en mí porque estoy provocando, como lo dijo Kikis, que este cuerpo sea el templo de Él, donde Él viene a morar. Amén. El Ruach Jacob de su santo templo somos nosotros. Así es. ¿Y qué es lo que nos purifica? ¿Qué es lo que nos limpia? Su palabra. Eso, ahí es donde hallamos gracia ante sus ojos. Y por eso Cristo dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Entonces, si no reciben respuesta, ¿por qué será? Porque no palabra estamos de en la Dios. palabra de Él. Porque no ¿Cómo nos puede agradar? ¿Cómo me puede agradar mi esposa a mí como esposo si yo no permanezco ni siquiera en la casa, en el hogar? claro. Si yo la agrado a ella, es como yo digo, si yo a mi esposa le doy tratos de reina, ¿cómo voy a ser tratado? Como Rey. Como rey. claro. Claro. Pero si yo a mi esposa la trato como una empleada de servicio, la muchacha de la casa, ¿cómo cree que me va a tratar a mí? Igual. Perdóneme, en español o en Latinoamérica les dicen sirvientas. Pues si el trato de una sirvienta. Pero si yo honro, seré honrado. Y si yo permanezco en su palabra, seré bendecido. Amén. Si no permanezco en ella, seré un simple oidor o un religioso más que va a cada día de culto. Yo quiero bendición. Yo quiero clamarle a Dios que Él me responda. ¿Y cómo me va a responder si yo no conozco su palabra? Conozco lo que el pastor predicó el domingo. Y para de contar. O lo del famoso que miren por las redes sociales, es lo que yo conozco. No conozco su palabra. Sigue leyendo que se pone ahora interesante esto. Dice, el que no me ama, Ahora cambia, perdóname que le interrumpa. Ahora dice, el que no me ama. Ya está. Ojo con eso, dice el que no me ama. no guarda mis palabras. Exacto, no guarda las palabras, no las pone en práctica. ¿Por qué? Porque no las conoce. No las conoce. Y volvemos a poner el ejemplo. Si yo no amo a mi esposa, yo no la honro como mi esposa. Y todos mis actos son contrarios a tener un hogar con ella. Claro.
Entonces, ¿qué cree que voy a recibir de ella? Pues sí, lo mismo. Todo lo contrario, pero sí me puedo enojar porque ella no se porta bien conmigo. ¿Y cómo le voy a exigir? ¿Con qué autoridad le voy a pedir a Dios? Si Él lo primero que hace es mirar a ver quiénes tienen su palabra. ¿Sabe qué dice en el libro de Apocalipsis? Que cuando Él vuelva, cuando Cristo venga aquí a la tierra, va a mirar a los que tienen el sello de Yahweh en su frente. Igual, ¿sabe cuál es el sello? Su palabra en su corazón. Amén. Él viene por los que son templo. Vuelve a comenzar, dice, el que no me ama. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. ¡Para un segundo! ¡Escuche! Ahorita lo dice. Escuche esto. No, cuando me empiece. Ojo con esto. Está hablando Cristo. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que yo he dicho, no son mías, sino... Del Padre que me envió. Entonces, por eso decíamos en la hojita, Sí. ¿cuáles son las palabras de Cristo? Satanás, el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, póngale cuidado, atentos. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Las del Padre que lo envió. ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo. Ey. Entonces, los que se enojan porque yo hablo de Yahweh, porque hay gente que se enoja porque yo hablo del Padre Celestial, ¿yo qué culpa tengo si está escrito? Exacto. Está escrito que las palabras de Cristo, que Cristo habló, no son de Cristo. Él no trajo un mensaje nuevo. Y es una gran mentira que Él trajo un mensaje nuevo. Él trajo las palabras de su Padre. Amén, amén. Él vino a recordarle a Israel quién era su Padre. Él vino a recordarle la Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento y los verdaderos profetas. Él vino a recordar el nombre de su Padre. Y Él vino a decirle al pueblo que el nombre de su Padre era Yahweh. Que Israel tenía que volver a su Dios, a Yahweh. Vuelve a leerlo. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Escuche esto. Son palabras que Entonces, Yahweh. ojo con esto, porque tenemos que entrar obligatoriamente a conocer las palabras de Cristo. Por eso les decía, tenemos que mirar qué es lo que predicaba Cristo. Todas las palabras que Cristo enseñó, menos Juan 6, son del Padre Celestial. Menos San Juan 6, donde dice que coman mi carne y beban mi sangre. Eso no lo enseñó el Padre Celestial, eso es una impostación. Entonces es lo que hacen en la Iglesia Católica. Sí, señora. Que le dan La famosa transustanciación. Y en el cristianismo también han cometido ese error gravísimo con la Santa Cena. el mal que- ¿Por qué? Porque no conocen cuáles son las palabras de Cristo. Diga conmigo, Cristo dijo Cristo dijo que sus palabras que sus palabras son las de su Padre, son las de su Padre. Yahweh. Yahweh. Entonces, fíjese, cristiano que no conozca el Antiguo Testamento no sabe ni qué cristianismo está siguiendo, qué cristianismo está obedeciendo. Por eso se les pregunta, ¿a qué Cristo está usted obedeciendo, siguiendo? Y lamentablemente en este tiempo, catolicismo o cristianismo protestante siguen es el cristianismo romano de Pablo, impuesto por la iglesia romana, no al Cristo hebreo, no al león de la tribu de Judá. No siguen al Padre Celestial. Y lamentablemente hay muchas iglesias y denominaciones que niegan al Padre. Entonces, ¿qué predican? ¿Qué enseñan? Pura levadura. Pura levadura y teologías humanas. Se puso fuerte esto, ¿cierto? Está bueno. ¿Listo? Pues vamos otra vez al capítulo 15. Y vamos al verso 8. 15:8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Vamos en español. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Escuche esto. Voy a soltar una perlita de esas que el mundo cristiano a nivel internacional se sacuden cada vez que me escuchan hablar. Y no es porque me lo invente.
Volvamos a leer el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. Si usted obedece a Cristo y lo que Cristo enseñó es lo mismo que el Padre Celestial enseñó, ¿usted qué es lo que logra? Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Y así se va a llevar fruto. Que llevéis mucho fruto y seréis así. Porque la palabra del Padre va a morar en usted. Amén. Y segundo, dice, y así, y seáis así Mis discípulos. mis discípulos. Voy a soltar la perlita, pero no la voy a explicar ahorita. Cristo nombró un solo ministerio. Y es hacer discípulos. Amén. ¿De quién? De Cristo. O sea, la obligación y la imperante de cualquier ministerio, llámese como se llame, no es que nos sigan a nosotros como pastores ni como iglesias, sino que ustedes sigan las enseñanzas de Cristo. Y Pablo, o le atribuyeron a Pablo de decir que habían 5 ministerios más. Cristo nombró uno solo, que son discípulos. Y Pablo dice, y no lo dice directamente, no dice Cristo dijo esto, sino escribieron ahí, y él subiendo a los cielos, se llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y dicen que nombró 5 ministerios, que empezaron a ejercerse desde el año 400 después de Cristo. Apostolado, el pastorado, ministerio profético, evangelístico y maestro. Y viene para uno pensarlo. Si Cristo no nombró los 5 ministerios, y estamos asumiendo que sí, y Él nombró uno solo, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia moderna? Siguiendo a los otros ministerios. Siguiendo lo que Pablo enseñó y no lo que Cristo estableció. Eso era una perlita ahí como aquí. Crear caos. Como Era siempre creamos caos. apóstoles, maestros, no, apóstoles. Apóstol, maestro, no importa el orden. Sí. Apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. Vamos al verso 9. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Vamos en español. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre, como Yahweh me ha amado, dice Yeshua, que es Cristo, dice otra vez la palabra permanecer. Fíjese lo clave de esta palabra, permanecer. ¿Dónde? Dice en su amor. Voy a preguntar un corazoncito. ¿Cuál es el amor? Su palabra. Su palabra. Verso 10. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Miren lo que dice acá. Vamos en español. Si permanecéis, perdón, si guardaréis mis mandamientos. Entonces vamos atentos a esto. Entonces Cristo habló, ojo con esto, Cristo habló de tener mandamientos, ¿cierto? Que Él tiene mandamientos, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Sí. Cristo dijo que Él tenía mandamientos, Sí. ¿cierto? Pero si ya leímos que Cristo no trajo nada nuevo, sino es la palabra de su Dios, ¿cuáles mandamientos son los que Cristo habló? Pues los del Antiguo Testamento. Los del Padre Celestial. Ajá, exacto. Los del Padre Celestial. Entonces Cristo dijo que tenía mandamientos, ¿cierto? Pero si su palabra es la del Padre Celestial, son los mismos mandamientos del Padre Celestial. Y mira lo que como termina diciendo, dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que le atribuyeron a Cristo? Den la vuelta hojita hacia atrás, capítulo 13, versos 34 y 35. 34, 35. Sí. 13. 13? 13, 34 and 35. Alright, cool, thank you. Dice, nadie tiene mayor amor. No. Capítulo 13, versos 34 y 35. Para atrás, sí.
13, 34 y 35. Sí. ¿Qué dice ahí en inglés? A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Miren lo que dice la escritura, ¿cierto? Dice que Cristo dio un nuevo mandamiento, ¿cierto? Miren lo que dice. Dice que Cristo dio un nuevo mandamiento. ¿Así dice o no? Un mandamiento nuevo os doy, ¿Cierto? Que dice que dio uno nuevo, así dice. ¿cierto? Vamos a ver si es verdad que él dio un nuevo mandamiento. ¿Cuál mandamiento fue? Amar unos a otros. Amarnos Unos a otros. unos a otros. Ujú. O sea, en pocas palabras, es amar al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? ¿Es así o no? Sí. Sí. Ahora los voy a invitar a que vayan al libro de Levítico. No van a cerrar la hoja en San Juan, métale algo ahí a la hojita que no se les pierda. Y vamos al libro de Levítico, capítulo 19. Capítulo 19 de Levítico. Y vamos a leer el verso 18. Era enfrente. Levíticos 19, correcto. Sí, Muy bien, 19, 18. Capítulo 19, verso Ya lo 18. tengo subrayado. Muy bien. ¿Listo? Sí, porque ya lo hemos visto, pero les voy a recordar. 19 qué más? 19, 18. Levítico 19, 18. You shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. ¿Listo? Vamos en español. Ni lo hallo yo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Ahí dice, ¿cierto? Amarás al prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Ese mandamiento, No era nuevo. escuche esto, ese mandamiento que escribieron ahí los que hicieron la Biblia, que dijeron que era nuevo, que era un mandamiento nuevo, no era nuevo. Ya está. En Levítico 19, verso Sí. 18, Yahweh ya lo había establecido Ya estaba en el Viejo en Testamento. el Antiguo Testamento. Por eso Cristo en San Juan 14, 23 y 24 dijo que él no hablaba nada nuevo, sino las palabras de su Padre. Es lo que él habló. Entonces, ¿qué predicaba Cristo? Todo el Antiguo Testamento. ¿Y quién escribió eso, pues? Los que escribieron el Nuevo Testamento en el año 320-350. La iglesia romana. Los que hicieron el Nuevo Testamento. Por eso es que hay mucha gente que no obedece el resto de los mandamientos porque dice que Cristo dio un nuevo mandamiento. Y resulta que él no lo dio. Él, diga conmigo, Cristo Cristo nos recordó Nos recordó. los mandamientos. sus mandamientos. Dios manda. Y si ven lo que leímos ahí, que él los guardaba a todos. ¿Listo? Volvemos al libro de Juan. San Juan 10 y 15. Verso 11, creo. Sí. Sí. Listo, vamos al verso 11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Vamos en español. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo será cumplido. Cuando habla que vuestro gozo sea cumplido, sencillamente es porque si usted ama al prójimo y usted guarda los mandamientos del Eterno, se provoca en usted la bendición que Yahweh, el Padre Celestial, prometió. Que si los guardábamos sus mandamientos, sus estatutos, seríamos bendecidos tú, tu casa, tu tierra, tu familia, tus bienes, tu ganado, tu entrada, tu salida, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Podrá el Eterno negarse a una petición si usted le ha cumplido? No. No. Eso es como cuando el esposo, ahora voy a ponerlo al contrario. Eso es como cuando el esposo o la esposa quiere algo
¿Podrá uno negarle a la esposa algo cuando ella cumple su labor como esposa, amiga y compañera? No. Y cuando el esposo cumple en todos los sentidos, que satisface a su esposa en todas las áreas de su vida, ¿su esposa podrá negarle algo? No. No. A donde quiera vamos y lo que quiera hacemos. ¿Qué más el Padre Celestial? ¿Qué más el Eterno? Amén, amén. Vamos al verso 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Vamos en español. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es el mandamiento. O sea, uno debe amar, escuche, y se ha dicho en todas las religiones, que uno debe amar a Dios, ¿cierto? Pero no es cualquier Dios, debe amar uno a Yahweh, sobre todas las cosas. Poderoso, sí. Y al prójimo como a sí mismo. Aquí lo tengo abreviado, P-A-M, PAM. Prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué saca? ¿Qué saca el ser humano con decir que ama a Dios si aborrece a su prójimo? Si lo detesta, si habla mal del vecino, del familiar, si lo pisotea. Es como yo le digo, ¿qué saco con yo decir que María es mi esposa si no la amo y no se lo demuestro? O no le proveo, no la bendigo, o le niego lo que ella quiera. ¿De qué sirve ser esposo? De nada sirve. Nada. Se convierte en un compañero de vida, en alguien con quien comparto hasta la habitación, la cama o la casa. Ya. Entonces debo amar, diga conmigo, debo amar a Yahweh Debo amar a Yahweh sobre todas las cosas sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. y al prójimo como a sí mismo. Como Cristo dijo, como yo os he amado. Vamos al verso 13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Señor, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿quién expresó el mayor amor en el mundo? Jesús. Cristo. Tiene que cambiar la palabra Jesús por Cristo. Cristo sí es permitido decirlo, porque Cristo traduce verdad. Cristo traduce Mesías. Cristo traduce ungido. Cristo traduce enviado. Cristo traduce testigo fiel. Y Jesús es simplemente el nombre de cualquier persona y es un nombre romano. Por eso en la antigüedad decidieron, para evitar el problema de que estuviéramos nombrando al vecino Jesús, o al conductor de un camión que se llama Jesús, o al pastor que se llama Jesús, o a algún hijo que le pusieron Jesús, para diferenciarlo, decidieron unirlo con esta palabra incorrectamente. Jesucristo. Unieron Jesús con Cristo. Esto es incorrecto porque es un nombre romano. Aparte de que Cristo ni Ojo con siquiera esto. está Romano. ¿Por qué es incorrecto? Porque ese nombre lo creó la cuarta bestia. Y para que usted lo entienda, tiene que volver a recordar. ¿Recuerdan cuando les traje el box donde estaba un rey con cabeza de oro? ¿Sí? Tenía brazos de bronce, plata y dientes de hierro. La cuarta bestia es el Imperio Romano, que le cambió su nombre y cambió la palabra de Dios por el Nuevo Testamento, en cumplimiento de una profecía, voy a borrar, que está en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, verso 25 del libro de Daniel. Entonces, quienes desconocen el famoso sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, desconocen toda la palabra de Dios y así prediquen y enseñan. No saben la verdad.
Ok, vamos al verso 14. El sueño de Daniel, el que acaba de decir, es ese poster que nos explicaba. Verso 14. You are my friends if you do whatever I command you. ¿Alguien en español que me ayude? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces fíjese que aquí dice, está hablando Cristo o Yahshua, que debemos hacer o actuar, ¿cierto? Vamos con esto, debemos actuar como Pablo o Pedro o Santiago nos mandan a actuar. Es fuerte. No, él dice es como yo os mando. Entonces, cuando usted lea el Nuevo Testamento, usted tiene que aprender a conocer primero a Cristo que a los demás escritores del Nuevo Testamento. Y si Cristo dijo, por ejemplo, que estos son unos lentes, son lentes. Y si el apóstol dice que esto es una lupa, que es parecido a lente, y está contradiciendo a Cristo, es levadura. Tenemos que obedecer a Cristo por encima de cualquier ser humano, tenga el título que tenga. Si Cristo dijo no, es no. Si Cristo dijo sí, es sí. Si Cristo dice que tenemos que obedecer a su Padre, Yahweh, tenemos que ir a buscar al Padre Celestial y entrar en obediencia. ¿Por qué? ¿Porque una religión lo manda? No, porque Cristo dijo que sí. Y si un apóstol dijo no, ¿a quién se le va a hacer caso? A Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. A Cristo, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador. A aquel que subió a la cruz del Calvario por ti y por mí, para perdón y remisión de pecados. Ahí viene la diferencia. Entonces viene la pregunta, de acuerdo a lo que leímos. ¿Eres amigo de Cristo? Sí. Los que obedecemos somos sus amigos. Amén. Y viene algo más bonito, léete el verso 15 en inglés. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things what I heard from my Father I have made known to you. Escuche este verso tan espectacular. Permítame, lo voy a leer yo. Permítame leer. Aquí, con este versículo, se caen también muchas teologías humanas al piso. Y si usted no quiere obedecer a Cristo, es su responsabilidad, es su problema, no es mío. Claro. Porque yo le estoy mostrando lo que Cristo dijo, estableció y está escrito. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es la máxima autoridad que el Padre Celestial destinó en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. No ningún hombre. Y miren lo que dice. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Un empleado sabe lo que hace el dueño de la compañía? No. No. ¿Sabe sus pensamientos? No. ¿Sabe sus planes? No. Lo único que sabe hacer es lo que le dicen que tiene que hacer y le pagan por hacerlo. ¿Ya? Y os he puesto para que vaya, perdón, Pero os he llamado amigos. pero os he llamado amigos. Subraye esto y grábeselo en su corazón. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Todas las cosas que Cristo oyó de su Padre, del Padre Celestial, de Yahweh, Él nos las dio a conocer. Que ahora somos sus Entonces, ¿tengo que ir a buscar lo que el Padre Celestial estableció? Sí. ¿Tengo que volver a nacer de nuevo? Sí. ¿Tengo que volver a comenzar? Sí. ¿Cómo comienzo? Algunos me preguntan, pastor, ¿pero cómo comenzamos? Vuelva a leerse los 4 evangelios. Antes de ir a tratar de interpretar a Pablo, lea a Cristo. Investigue sobre Cristo y conozca a Cristo. Porque si usted no conoce a Cristo, que es el fundamento, su fundamento está parado en una teología humana, así tenga el título de apóstol. Sobre todo si usted desconoce los orígenes de ese apóstol. Aún si Pedro se levantara a predicar algo distinto a Cristo, y la Escritura dice muy claro,
que si aún un ángel del cielo viene y predica un evangelio distinto al de Cristo, no le creamos. Claro. Y lamentablemente el mundo entero y las iglesias están parados en teologías humanas. El yo creo, el yo pienso, el yo lo opino. Ah, Pablo dijo esto. ¿Por qué no van a mirar si Cristo lo aprueba o lo desaprueba? No se vista así, vista hacia así, no se ponga esto, no haga esto, no coma esto, no haga. ¿Cristo dijo eso? No. No. ¿Cristo aprueba aquello? No. Mienten, mienten, mienten y nos mienten y se aprovechan de nuestra fe. Por eso hay que volver al fundamento, volver al camino. El camino es la vid verdadera, que tiene un labrador. Yo, por más que sea pastor y tenga trayectoria, un apóstol, un líder, un predicador, somos simplemente pámpanos. Igual que ustedes, que tenemos que aprender de Cristo, del autor y consumador de nuestra fe. Ven lo delicado, subrayelo si quiere, que es importante. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué predicaba Cristo? Dígame. ¿Sería verdad que trajo un evangelio nuevo? No. ¿Sería que trajo palabras nuevas? No. ¿Será que cambió los mandamientos? ¿Será que no cumplió las leyes de su padre? Si hasta la escritura dice que hasta el chaval lo cumplía. Entonces, al mirar nosotros ahí Juan 13, 34, 35, donde dice mandamiento nuevo, ¿No es nuevo? nos damos cuenta que no fue nuevo. No es Ahí nuevo. lo pusieron con Él todo. recordó la palabra de su padre. Acaba de dar el verso ahí. Por eso hay que tener cuidado. Por eso Y lo digo con respeto. sí. ¿Cómo se dice? Mire, gracias a Dios sabemos muchos hombres en el mundo ya que estamos predicando la palabra de verdad. Algunas personas me decían, pero es que usted es el único que cree que habla la verdad. Yo no estoy hablando la verdad, yo estoy transmitiéndole lo que está aquí en la palabra del Amén, Eterno. amén, así es. Si yo me parara sin la palabra en la mano, si yo les enseñara, si no les pudiera, si no les pidiera, perdón, que sacaran sus Biblias. Es que por las redes sociales, si la gente conociera cómo nosotros estudiamos, aquí cada uno tiene su Biblia y muchos traen su libreta y subrayan y anotan. Claro. Por eso escucharon a Ángela cuando dijo, ay, ya lo habíamos visto, lo tengo subrayado. Ujú. Porque aquí estudiamos la palabra del Eterno. Aquí a nadie, ni siquiera a mí me interesa hablarles, ni contarles historias. ¿Qué saco con emocionarlos tal vez? Y que ustedes digan amén y que salgan y digan, qué predicación tan hermosa, tan bonita. No, qué culto tan espectacular tuvimos hoy. Si su vida no cambia. Ustedes no van a cambiar porque yo les hable. Usted va a cambiar porque usted entre en la palabra como Cristo lo ordenó. Todas las cosas que oí de mi Padre, todas, no perdió ni una sola, dice, os las he dado a conocer. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel ya no entraba en la Torah. ¿Ustedes no se han dado cuenta que antes de Cristo no existían los fariseos? ¿No existían los saduceos? ¿No existían los grupos religiosos antes de Cristo? O en el Nuevo Testamento aparecen todas las denominaciones y los grupos religiosos de su época, antes no. ¿Sabe por qué? Porque antes, hasta el rey David, se leía la Torá, se leía el Antiguo Testamento. Por eso usted ve una diferencia tremenda en el pueblo de Israel y nosotros los cristianos. Usted ve al pueblo de Israel cumpliendo la palabra del Eterno. Usted ve al pueblo de Israel celebrando las fiestas solemnes. Usted ve al pueblo de Israel celebrando la Pascua. Y usted ve hasta los niños desde pequeños les van enseñando Torá. Y ellos hablan solo Torá. Ellos conocen la verdad. Nosotros conocemos es levadura, porque así nos enseñaron levadura. Me enseñaron. Y no culpamos ya a nadie. Si en el pasado yo trataba mal a los pastores, ya ni siquiera los trato mal. ¿Sabe por qué? Porque inocentemente hay muchos hombres y mujeres en los altares enseñando lo que otros le enseñaron, porque no han tenido tiempo de ir a buscar la verdad. Así es. Se preparan para dar mensajes espectaculares, historias muy bonitas, porque si usted los escucha, o dígame si no, porque a veces uno entra al celular y ve esas predicaciones, o esos TikToks, son chéverísimos, que emocionan y la gente les dice amén. Pero ¿qué de eso es verdad? ¿Cuántas de esas personas que gritan amén han transformado sus vidas y tienen su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cuántas? Si no permanecen en la palabra, si no buscan en la palabra de un hombre.
podemos ser portadores de la verdad. Diga conmigo, no soy la verdad, No soy la verdad. pero puedo ser portador de la verdad. Puedo ser portador de la verdad. Si la verdad permanece en mi corazón. Pertenece en mi corazón. ¿Podrá el Señor negarnos algo? ¿Una petición, una oración, si No. permanecemos en Él? No. No. Vamos al verso 16 y 17. Terminamos por hoy. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, and that you love one another. Vamos a leerlo en español. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Está claro o no está claro que la bendición está ahí? Ya más claro no canta un gallo, como dice el dicho. Y hay gente que piensa que la bendición está porque vayan donde un pastor y el pastor le ponga la mano y ore por ellos. Está escrito. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Permanezca. ¿Sí ve esa palabra permanecer todo el tiempo? Permanecer, permanecer, permanecer en mi palabra. Permanecer en mi palabra. Y yo permanecer en vosotros. Y miren lo importante y lo más lindo que dice ahí. Para que todo lo que pidierais al Padre, no dice para que alguna cosa. Entonces, ¿dónde queda? Donde yo tengo que, si no es su voluntad. Es que no me respondió. No, es que no era su voluntad. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda esa teología? Que si no me respondió una oración es porque no era su tiempo, no era su voluntad. ¿Dónde queda la teología? Que Dios escucha todas las oraciones y a unas les dice sí, a otras les dice no y a otras ni les contesta porque se espera. ¿Está hablando un Mesías? ¿No me lo estoy inventando o me lo estoy inventando? Estoy analizando. ¿Sí o no? Claro. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál nombre? ¿Cuál es el nombre? Permítame, voy a borrar acá. ¿Cuál es el nombre de Él? Yahashua Hamashiach. Vamos a ver, vamos a anotarlo. Voy a hacer la pregunta. ¿El nombre será Jesús? No. Jesús es un nombre romano. En Yeshua HaMashiach. Si el Eterno es hebreo y es judío y es israelita, porque él formó esa nación y su palabra la dio por medio de Moisés, Jesús, que es un nombre romano, ¿se la ha escuchado? No. No. Claro que no. Si pronuncio Jesucristo, Tampoco. que la Iglesia Católica Apostólica Romana fue la que lo unificó, sigue siendo romano. ¿Se lo ha escuchado? No. Y si pronuncio su nombre, algunos le dicen Yeshua, voy a escribirlo así. Algunos le dicen Yeshua. Esto traduce salvación. Pero en el corazón le están diciendo, están cerquita. Y si le pronuncia su nombre realmente, que es Yahweh, Shua, Ha, Mashiach. Yeshua es un nombre hebreo. Ha, el Mesías, el enviado, el testigo fiel. Es como decimos nosotros, si yo digo, Ángela, en la mitad del parque, ¿cuántas ángelas van a voltear a mirar? Pues todas. Todas las que se Pero llamen no Ángela, van a saber cuál es. ¿cierto? ¿Cómo es el apellido? Chávez. Chávez. ¿Sabes? Y si yo digo, Ángela Chávez, Pues nomás se va a voltear. y hay 100 Ángela Chávez, ¿quién va a voltear a mirar? Todas. A quien le corresponde ese nombre. Cristo era judío. Nació en la tribu de Judá. Por eso era judío. De la nación de Israel.
¿Y Yahweh? Yahweh es el Padre Celestial. Pero él que era. Él es de los cielos, no es humano. No, ok. Él es el Eterno, el Dios de Israel. No, no es espíritu. Eso enseñaron las religiones, enseñaron que Dios es espíritu. Pero la palabra muestra lo contrario. Es un ser real. El espíritu es la palabra de Dios. Muy bien, Tikis. De 1 a 10 le doy 100. El espíritu del Eterno es su palabra. Amén. David lo decía, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La que nos guía. Que la religión romana le enseñó al cristianismo protestante que hay un espíritu invisible, es algo muy distinto a lo que menciona la palabra del Eterno. Me hizo soltar una pildorita de esas que causa conmoción en el mundo entero, pero después lo vamos a explicar. Unas perlitas. Bueno, entonces, ahora sí entiende por qué muchas de las peticiones no fueron contestadas. Porque no estaban bien pedidas. No estábamos bien pedidas, ni en el nombre correcto, ni nosotros estábamos permaneciendo en la palabra de Yahweh. Pero todo lo que pidas en el nombre de él. El nombre de su hijo, Yahshua HaMashiach, el Elión. Si a usted se le complica, escuche esto, si a usted se le complica los nombres, porque usted está ahora aprendiendo, Por el nombre Sí. de acuerdo a la verdad, Por el Sí. nombre. usted puede mencionar el título honorífico de él. Dijeron en la traducción que es el león. No es ningún león. Con el nombre de tu hijo. No, escuche. El nombre, el título honorífico, honorífico es el Elión, no el león. Y usted escucha, escúcheme esto, póngame atención un momentico. En las Biblias y en las iglesias nos dijeron por muchos años que él era el león de la tribu de Judá. Es el león. Él podrá ser el león o será el importante de la tribu de Judá. Pero el Elión es el título honorífico más alto que existe en todo el universo que el Padre Celestial otorgó. El león. El Elión traduce el rey de los ángeles celestiales y de los reyes sobre el rey, de todo rey. Entonces, si a usted se le dificulta, porque hasta ahora está aprendiendo, o lleva un tiempito, Yahshua, como va a poner a orar, ¿cómo es que tengo que decirle? Dígale su título. Es como por decir algo, si usted está ante el presidente de la República y usted se le olvidó de los nervios el apellido, el nombre, usted le dice, señor presidente. Ey, tú, pelo rojo. No, señor presidente. Así se le dice. ¿Cómo se le dice a él? El Elión. El león. Diga conmigo, el El. Elión. El león. El león. No el león. Nos enseñaron por muchos años el león y él no es ningún león. Él es el Elión. Diga conmigo, la máxima La máxima autoridad. autoridad. Pero tenemos que ya. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. El próximo miércoles, los que puedan asistir, 7 de la noche, estamos allá en el sitio de reunión. ¿Listo? Y el sábado, 3 de la tarde en la ciudad de Monaghan, los que quieran acompañarnos.